Como Zeus y Hera querían disponer de los mejores alimentos para el día de su boda, tuvieron la brillante idea de avisar a todas las criaturillas que existían por aquel momento en el mundo que el día de su enlace matrimonial organizarían un concurso culinario, o sea, un MasterChef divino. Quien les llevara el alimento más rico podría pedir un deseo y Zeus se lo concedería. Bueno, se volvieron locos todos. Claro, eso era algo inaudito y que probablemente no se iba a repetir en muchísimo tiempo. Así que se presentaron muchísimas criaturillas y Zeus y Hera inauguraron su banquete nupcial probando pues todos estos platos, ¿no? Haciendo pues esta cata. Yo me los imagino un poco en plan, esto está increíble, madre mía, no sé qué. Y el cocinero en plan, sí, de verdad, la criaturilla emocional, sí, de verdad, he ganado. Y dice, sí, está increíble, mente malo, fuera de mi vista. Bueno, total, los recién casados fueron degustando y faltando el respeto de los aspirantes hasta que en un momento dado se toparon con una pequeñísima ánfora, que las ánforas son como esta especie, parecen como jarras, ¿no? Como bueno, parecidos a los botijos, pero con una forma más así como de jarra. Dejémoslo en jarra, ¿no? Con dos asas y un tapón encima. De hecho, eso fue la caja de Pandora, una ánfora, no una caja como tal. Me estoy yendo a otro sitio. Total, que Hera y Zeus, pues ven esta ánfora pequeña, meten un dedo dentro y sacan una especie de líquido espeso, amarillento, y bueno, y se lo llevan a la boca, ¿no? Para probar. Están así, prueban, tal, y en cuanto ese alimento toca sus papilas gustativas divinas, se les ponen los ojos como dos puñeteras sandías. O sea, ya no quieren probar más comida. Han encontrado el plato ganador. Se levantan de sus asientos, todo nerviosos, y empiezan a buscar desesperados quién ha hecho semejante obra maestra culinaria. Y de pronto, una criaturita minúscula de color amarillo y negro, con unas alas transparentes, aparece volando delante de ellos y les dice, he sido yo. Y ellos en plan, ¿tú? Pero si eres muy poquita cosa, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Melissa, y el tamaño no importa a mí, que eso no lo dijo. Bueno, no tenemos pruebas, tampoco tengo dudas. Bueno, Zeus y Hera, aplaudiéndola en plan, ¡buah, te amo, mi ídola, tal, qué deseo quieres, lo que quieras, te lo concedo, tal, no sé cuántos! Y entonces Melissa empieza a contarles que esto que acababan de probar se llamaba miel. Y no mielda, que eso era lo que habían hecho sus compañeros. No dijo eso. O quizás sí, nunca lo sabremos. Y que ella, pues, para conseguir elaborar esta pequeñísima cantidad de miel, ha tardado prácticamente media vida, porque ha tenido que hacer muchísimos viajes, yendo de flor en flor, pero no como Zeus, sino literalmente, buscando néctar, para después llevarlo hasta su casa y ahí, junto con otras de su especie, hacer todo un proceso complicadísimo y larguísimo para convertirlo en lo que acababan de comer. Y Hera y Zeus en plan, ¡buah, ya ves, menudo trabajazo, qué jefa eres, tal! Y Melissa, sí, pero eso es lo de menos, porque como lo que hacemos está riquísimo y huele que lo flipas, está feo que lo diga yo, corremos el riesgo de que vengan criaturas más grandes que nosotras y en un segundo se coman, mejor dicho, el trabajo de nuestra vida. Así que quiero que me concedáis, por favor, tener un aguijón letal y venenoso como pues los que tienen los escorpiones para así poder defendernos. Y tú dirás, hombre, tiene sentido, ¿no? Pero ambos sabemos que Melissa era una abeja. Y si algo sabemos de las abejas es que el aguijón no lo pueden usar siempre. ¿Y cómo acabó en eso? La expresión de Zeus, al escuchar su deseo, cambia por completo y le dice en plan, ¡wow! ¡Qué egoísta eres, ¿no, Melissa? Te lo tienes un poquito creído, ¿no? Y Melissa en plan, ¿disculpa? Hombre,
un alimento tan bueno, hay que compartirlo, ¿no? Digo yo. Y Melissa estuvo a punto de decirle en plan, pues hazlo tú, no te jode, pero fue lista y no lo hizo. Lo que sí fue que intentó hacerle entender que para ella, pues, era súper sacrificado. Pero Zeus ya la tenía cruzada y le dijo, mira, bicha, te voy a conceder el deseo de tener un aguijón venenoso y letal en todo el booty, el culo. Lo único que solo lo podrás usar una vez, porque en cuanto lo hagas perderás el pincho y te quedarás muñeca, morirás. Y Melissa en plan, pero yo quería que fuera letal para los demás, no para mí. Y Zeus, pues haber sido más clara, crack. Y por eso las abejas solo pueden picar una vez. Cuando los dioses derrotaron a los titanes, Zeus se pasó 3 pueblos con el castigo que les puso. O al menos eso es lo que opinaba Gea, la Tierra. Ella no participó en esa guerra porque consideraba que no debía meterse, pero le dolió mucho ver cómo Zeus no tuvo suficiente con ganar, sino que tuvo que castigar y torturar a los perdedores. Le parecía eso a Gea pues muy injusto. Gea era la madre de los titanes y por lo tanto era la yaya de Zeus, ¿no? Y por mucho que pues, los dioses fueran sus nietos, no tuvo ningún tipo de problema en darles una lección. Pero bueno, ahora me dirás tú si esto fue un intento de dar una lección o un intento de matarlos a todos. Ya me dices tú cuál crees que era su objetivo. Nuestra querida Gea tuvo pues, sus romances y sus rolletes, ¿no? Como todas las creaciones, y uno de ellos fue con su hermano Tártaro, que es el lugar más terrorífico del inframundo. Y de ese lío nació una de las criaturas más fuertes y poderosas de todos los tiempos, más incluso que los dioses griegos. Sí, como lo oyes, amigui. Te hablé un poco de él en el primer episodio, se llamaba Tifón, y su poder básicamente era que era ser ancho como la propia tierra, alto como el cielo y capaz de arrasar con literalmente cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero claro, si eres ancho como la tierra y alto como el cielo, todo se interpone en tu camino, así que arrasaba con todo. Yo a Tifón siempre me lo imagino como un gran tornado, ¿no? O como un tifón, pero la descripción mitológica es mucho más tenebrosa o, bajo mi punto de vista, rara de cojones. De cintura para abajo era todo serpientes enroscadas y en la parte de arriba tenía un torso más humano, pero en sus hombros tenía aún más cabezas de serpientes, ¿no? Por si las de abajo pues fueran pocas. Y ojo que en sus manos, en vez de tener dedos, tenía como cuellos y cabezas de dragón. O sea, sus dedos eran cabezas de dragón. Una manicura original, todo hay que decirlo, pero no sé. O sea, yo veo esto y digo, da miedo, sí, me muero de miedo, pero too much, ¿no? También, ojo, soltaba fuego por los ojos y por la boca, porque, o sea, claro, solo por uno de esos dos lados no era suficiente. A mí me parece too much, insisto, pero yo creo que los guionistas de la mitología griega pensaron, oye, ¿y si seleccionamos todas las criaturas o 2 de las criaturas que dan más miedo y las juntamos todas en una misma criatura y ponemos como muchas y eso pues dará mucho miedo, ¿no? Y todos, sí, increíble, tal. No sé, esto es como cuando eres pequeño y mezclas Fanta y Coca-Cola pensando que será un cóctel buenísimo, y lo era. Total, que Gea le dijo a Tifón que fuera al Olimpo, le dijo, ve al Olimpo y ataca a los dioses. Y Tifón le dijo que ok, que vale, que a ello voy. Y sí, se puso manos a la obra. Hay varias versiones de lo que pasó aquí, como en todos los mitos, pero como ya te he dicho en más de una ocasión, yo elijo las versiones que más me gustan y también a veces las mezclo un poquitito. Y aquí aprovecho para decirte algo que quizá te interese. Cuando escuches una versión de un mito griego que tú ya conoces y este mito que te han contado, esta versión, no te suena de nada, en vez de decir, no, esto no es así, ¿no? En vez de corregir, yo siempre, al menos yo lo que hago es siempre preguntar.
es preguntar de, ostras, esta versión no la he escuchado nunca, ¿de dónde la has sacado? Y esto lo hago porque es que hay tantas, pero tantas versiones que al fin y al cabo es muy difícil conocerlas todas o al menos recordarlas todas, ¿sabes? Y lo digo porque hay veces que ahí me dicen, oye, esto no es así, o esta versión que has contado no es así y tal, y es como, a ver, sí que es así. Tú habrás escuchado otra versión, pero sí que es así, y te lo puedo enseñar. También es verdad que hay veces, pues, que lo mezclo, pero por la ficción, porque me gusta. En fin, yo te digo esto por si te sirve. Después harás lo que quieras, solo faltaría, pero bueno, quería compartirlo. Sigo. Cuando Tifón llegó al Olimpo, todos los dioses y diosas se hicieron caquita, se acobardaron. Bueno, les faltó tiempo para convertirse en aves y huir presos por el pánico. Solo uno de ellos, solo uno, se quedó allí para defender su monte, su honor y sobre todo su trono. Correcto, Zeus. Pero el ataque le pilló de imprevisto y claro, no tenía sus poderosos rayos a mano y poco pudo hacer el dios number one desarmado contra semejante abominación. Tifón agarró a Zeus cuando éste pues intentaba alcanzar un rayo para lanzárselo y como si fuera una tableta de chocolate, una galleta, una tostada, lo partió en no sé cuántos pedazos. Y por si eso fuera poco, para asegurarse de que no podía recuperarse, le arrancó los tendones de todas sus extremidades. Acto seguido, las puso en un cofre que cerró bajo llave, después agarró a Zeus y lo metió en una jaula que estaba perdida por ahí, por el Tártaro, y sus rayos también los puso en otra jaula perdida también por ahí, por el Tártaro. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Lo sé, esto es fuertísimo. Así que ya te puedes imaginar a Zeus tirado en el suelo, como los juguetes de Toy Story, cuando Andy entra en la habitación, porque claro, por mucho que fuera un dios, sin sus tendones divinos, no podía moverse. Claro, se podría decir que en ese momento Zeus entró en su flop era. Pero, por suerte para él, su hijo Hermes, el más listo de todos, quería liberarlo y descubrió dónde estaba encerrado. Pero claro, no podía ir allí y simplemente, pues, no sé, intentar abrir la jaula sin más, porque Tifón, pues, se lo cargaría, ¿no? Tenía que idear un plan. Y eso hizo. Así que cuando llegó a ese sitio, quiso, primero de todo, demostrar, bueno, su admiración y respeto hacia Tifón como nuevo dios supremo, ¿no? Y le quiso regalar un mini concierto, ¿no? Le dijo, mira, como símbolo de respeto y estas cosas, me apetece tocarte una cancioncilla con mi lira. Tifón, que era muy fuerte y poderoso, pero más tonto que un zapato, aceptó su regalo. Y entonces, justo cuando Hermes se puso a tocar un par de notas, casualmente las cuerdas de su lira se rompieron. Todas. ¡Oh, vaya! Y entonces Hermes le preguntó a Tifón si por casualidad de la vida tenía otras o algo que se le pareciera. Tifón estuvo dándole vueltas y al cabo de unos pocos minutos dijo, ¡calla! Sí, puedo dejarte los tendones de tu padre. ¿No la has visto venir esta? Tifón abrió el cofre donde los había encerrado y se los entregó a Hermes, confiadísimo de que no había ningún problema, aquí no estaba sucediendo nada raro. Y este, pues bueno, puso los tendones en la lira, ¿no? Y retomó su mini concierto privado. ¿Qué pasó? Que a los pocos minutos, Tifón y todas sus cabezas de serpientes, de dragón en sus dedos y, bueno, y sus serpientes enroscadas y todo eso, se durmieron profundamente. Y claro, el dios mentirosillo aprovechó ese fantástico momento para devolverle los tendones a su padre, liberarlo de su jaula, liberar también los rayos y dárselos. Tremendísimo plan maestro,
¿sí o no? Y cuando Tifón se despertó, pues se encontró con Zeus allí, con los rayos, ready para reventarlo, y bueno, le metió tremendo rayazo en toda la cabeza que lo enterró en lo más profundo del Tártaro. Y Tifón siempre recordó ese día como el día en que casi derrotó al dios supremo del Olimpo, Zeus. Esto fue un punto de inflexión para Zeus, ya que, claro, estuvo a puntísimo de perderlo todo, pero sobre todo también lo fue porque el resto de los dioses, excepto Hermes, huyeron despavoridos y lo dejaron ahí tirado, solo ante el peligro, y no hicieron ningún intento, ¿no?, de querer ayudarlo en ningún momento. Claro, valientes traidores, pensó él. Pero claro, también era poco probable que lo defendieran o lo intentaran ayudar después de lo mal que los había tratado a todos. O sea, había violado a Deméter, engañado a Hera, obligado a Afrodita a casarse con Hefesto y muchísimas más cosas. Si lo obedecían cuando él estaba en el poder es porque le tenían miedo. Nada más. Es que Zeus, mi bro, eras un bully nivel dios, nunca mejor dicho. Claro, normal que no te quisieran, amigos. Si me parte un rayo ya sabéis quién ha sido. A Hades le había tocado ser el dios del inframundo y hasta que no se crearon los humanos estuvo allí abajo muertísimo del asco. De hecho, estaba deseando que Zeus apareciera en cualquier momento para pedirle, para suplicarle por favor que volviera al Olimpo, que lo necesitaban. Pero eso nunca sucedió. Para lo único que el dios number one fue a visitar a su hermano fue para decirle que había creado a los humanos y que sus almas tenían que ser almacenadas, nunca mejor dicho, en su reino, convirtiendo así el inframundo en el reino de los muertos. O, como lo veía Hades en un principio, el cubo de basura de Zeus. Claro, será un poco eso, ¿no? Su hermano había creado sus juguetes, ¿no?, los humanos, que tenían fecha de caducidad y cuando expiraban, pues dejaban un residuo, el alma, que había que ponerlas pues en algún lado para que no se mezclaran con el resto de humanos que aún no habían caducado. ¿Dónde tienes tú los cubos de basura? ¿Verdad que no los tienes encima de la cocina, que los tienes en el suelo, ahí encerrados en un pequeño armario o como mínimo tapados porque eso huele, ¿verdad? Pues las almas quizá no huelen, bueno, no lo sé, pero había que ponerlas pues en otro lugar, en otro mundo. Y como pues solo había dos, ¿no?, la superficie y el submundo, y la superficie estaba ya ocupada por los vivos, pues para abajo que se iban los muertos. Claro, aquí puedes imaginarte a Hades furioso por tener que encargarse de las almas de los humanos, pero también feliz por recibir la aprobación de su hermano Zeus. Porque si le daba la responsabilidad de encargarse de sus juguetes caducados, pues en parte era porque su hermano confiaba en él, ¿verdad? Creía que podía hacer algo bien, ¿no? Bueno, pues esa es la reflexión que hacía Hades, eso es lo que él creía, ¿no?, para sentirse quizás menos discriminado. Pero bueno, ahora Hades tenía que decidir pues cómo organizaba su reino para meter a esas almas, porque no las iba a poner de cualquier manera. O sea, el inframundo no podía ser el cajón de los calcetines, tenía que estar súper bien estructurado. En mi libro de Hades, El dios menos malo, explico todo este proceso desde el punto de vista de Hades, ¿vale? Lo dejo aquí, por si queréis descubrir de una manera más novelística, ¿no?, cómo fue eso para él. Tenéis el link en la descripción de mi perfil. Sigo. Por un lado, en el inframundo estaba el Tártaro, que ya te he hablado de él en varios episodios, pero bueno, fue una de las primeras creaciones descendientes de Caos, junto con Gea, y también era el lugar más terrorífico, ya no solo del submundo, sino de todo el mundo. O sea, allí fue donde Zeus encerró a los titanes y donde quería enviar a las almas de los humanos que habían infringido algunas de las leyes divinas, como cometer crímenes de sangre, o sea, matar a alguien de tu misma sangre, ¿no?, infringir la ley de la hospitalidad, faltarle el respeto a los dioses, entre otras cosas. Que para castigar estos crímenes ya estaban las erinias, ¿no?, las supernenas de los castigos, aunque sería más adecuado llamarlas las supernanis, quizás, las supernanis con colmillos y látigos, también una versión oscura de Mary Poppins, pero bueno, Zeus pensó que a graves problemas, pues,
graves soluciones. El tema está en que no siempre se encargaban ellas de castigarlos, sino que muchas veces Zeus se adelantaba para tener el placer de saciar su furia y los mandaba al Tártaro con unos castigos tan crueles como creativos. Ya veréis ya en los siguientes episodios. Por otro lado, estaban los prados asfódelos, que como su nombre indica, pues eran unos prados que estaban llenos de asfódelos. ¿Qué son los asfódelos? Pues son como unas flores blancas, al parecer pues comestibles, ¿no? El sitio era bastante así que pues se decidió que allí iban a ir las almas de los humanos que habían tenido una vida ¿Y qué quiere decir Pues que no habían destacado ni para bien ni para mal. Yo los llamo los del 5. Los del aprobado justo, ¿vale? Y ese era un sitio, pues bueno, pues aburridísimo, ¿no? Como esa gente, tanto que el mero hecho de estar allí ya podía parecer un castigo digno del Tártaro, para según quién, pero ese era el precio a pagar por ser irrelevante. Qué cruel ha sonado esto, ¿no? Aunque ya te digo yo que 2 minutos en el Tártaro y aprendes a apreciar los asfódelos, ¿eh? Y por último estaban los campos elíseos, el paraíso de la mitología griega. Unos campos preciosos, llenos de frutas de todo tipo, que nunca estaban ni muy verdes ni muy maduras. Siempre estaban al punto perfecto para comerlas en cualquier momento. Y había infinitas, o sea, no se acababa nunca eso. Era maravilloso. Además, al lado de estos campos estaba el río Lete, o también llamado las aguas del olvido, que para mí es lo que hace que este sitio sea el mejor de todos. Te cuento. Cuando llegabas a los campos elíseos tenías la opción de beber de ese río y olvidar todo tu pasado. Todo. A ver, esto es empezar desde cero en un lugar paradisíaco, ¿eh? Ojo, cuidado. O sea, ese era el poder de estas aguas. Y a ver, olvidar sí es doloroso cuando estás con gente que sí que te recuerda, pero si estás solo en un lugar lleno de almas que ni conoces ni te conocen, ¿prefieres olvidarlo todo o echar de menos para siempre? O, claro, porque o sea, los que iban allí, pues eran héroes, eran semidioses, eran personas que habían conseguido grandes cosas, que no necesariamente tenían que ser buenas personas, ojo, cuidado, pero que habían, bueno, pues de algún modo hecho sentir orgullosos a los dioses. Y yo creo que beber de esas aguas para muchos era de mucha utilidad, porque muchos de ellos arrastraban según qué traumas, según qué cosas que les habían hecho, que habían vivido y que habían hecho que quizás lo mejor para ellos, para poder descansar eternamente, era pues olvidar todas estas cosas, ¿no? Así que de algún modo ese era como el antídoto, ¿no? Pero yo creo que poder elegir si beber de esas aguas o no, ya es algo muy heavy. Acuérdate de esta distribución para la próxima vez que alguien te diga que el inframundo es equivalente al infierno cristiano, porque no es así, ¿de acuerdo? Basta ya. En el inframundo estaba lo que sería el infierno, sí, pero también estaba lo que sería el paraíso, el infierno, Tártaro, paraíso, campos elíseos, pero también había un punto intermedio, los prados asfódelos. Ah, eso no lo tienen, ¿eh? La cuestión es que al inframundo iban todos, ¿vale? Todos. Stop cristianización de la mitología griega. Sigo. ¿Cómo llegaban hasta allí las almas? Te preguntarás. Pues mira, como cuando haces la devolución de un paquete, ¿vale? Que viene un repartidor, que en este caso pues era Tánatos o Hermes, también lo puedes llevar a un punto de recogida, ¿vale? Pero vamos a simular que viene un repartidor, ¿vale? Quédate con que esta es la única opción. Total, viene el repartidor, recogían el alma, la bajaban hasta el reino de los muertos, ahí se formaba una cola de almas que llegaba hasta la orilla del río Estigia, en la que estaba Caronte, el barquero del inframundo, que a cambio de una moneda te llevaba con su barquita a tu destino, ya fuera el Tártaro, el prado de los asfódelos o los campos elíseos. En la barca solo cabía una alma y él, ¿vale? A ver, tampoco es que haya prisa, ¿no? Están todos muertos, de que o sea, tienen toda la eternidad por delante, y Caronte pues se lo tomaba con calma. A Caronte no se le explota.
Y quizá te preguntes ahora, ¿moneda? Qué interesante. ¿Crees que ahora aceptará Bizum o tarjeta o Bitcoin? Pues no lo sé, yo de ti llevaría una monedita siempre encima por si acaso, más que nada porque si antiguamente pues no tenías una moneda que darle a Caronte, te daba así con el remo en toda la cabeza y te tiraba al río Estigia y te quedabas ahí nadando 100 años. 100 años ahí nadando, que acabas reventado, estás muerto sí, pero acabas reventado y después ya si eso te saca de allí y te lleva a tu destino. Yo esto lo llamo clasismo post-mortem, porque hasta muerto necesitas dinero. Qué vergüenza. Es que ya me dirás tú, ¿para qué necesitaba Caronte tantas monedas? O sea, pero que ni que hubiera un casino allí abajo. Pero Caronte, por favor. Hades también se hizo pues su propio setup divino, ¿no? Un palacio, vamos. Y bueno, ya lo tenía todo listo para empezar a recibir a los muertos, ¿verdad? Pues al parecer no. Él sentía que le faltaba algo, o mejor dicho, le faltaba alguien. Porque uno no puede ser rey si no tiene a su reina. O sí que puede, pero es que el otro día escuché esta frase en una canción y pensé, esto podría haberlo dicho Hades tranquilamente. En fin, el dios del inframundo estaba solo, estaba solísimo allí abajo y no tenía con quién compartir su vida, ni su reino, ni su poder, ni la fruta de los campos elíseos. Pero mientras hacía la croqueta encima de sus lágrimas de soledad, en la superficie acababa de nacer una diosa que cambiaría el mundo y el submundo por completo. Afrodita era la diosa de la belleza y el amor. Todos los hombres, divinos y no divinos, estaban locos por ella, pero su corazón estaba ocupado por Ares, el dios de la guerra. El malote del instituto, del Olimpo, en este caso, y era mutuo, o sea, se querían muchísimo. Así que imagínate cómo se quedó Ares cuando Zeus le prometió al dios Hefesto la mano de su querida Afrodita. Esta promesa de Zeus sucedió durante su boda con la diosa Hera, que bueno, ya te lo conté en episodios anteriores. Obviamente, como buen dios de la guerra, no sabía gestionar su dolor de otra forma que provocando pues caos y destrucción. Pero por suerte para el resto, era muy obediente a su padre y pues no le quedó otra que contenerse y respetar la promesa de Zeus. A todo esto, Afrodita no quería casarse con otro que no fuera Ares. O sea, era el amor de su vida era el dios Ares, pero se vio obligada a hacerlo porque es que, o sea, no había nada ni nadie que pudiera hacer nada para evitarlo. O sea, lo que decía Zeus iba a misa, bueno, a misa. Eso es de otra mitología, ya me has entendido. Pero lo que tampoco se podía impedir, pues era que Afrodita y Ares, mientras Hefesto pues estaba en su taller divino haciendo sus cosas de dios herrero, pues aprovecharan para tener encuentros fogosos y hacer truski. Hefesto llevaba unos cuernos tan grandes que hasta Helios, el mismísimo titán del sol, desde el carruaje con el que surcaba el cielo, lo vio. O sea, no vio los cuernos de Hefesto, es una metáfora, sino que vio a Ares y a Afrodita dándole que te pego en la cama de Hefesto. Y como la última vez que fue testigo de cómo un dios hacía algo indebido, concretamente vio a Hades secuestrando a Perséfone y se lo cayó y le cayó bronca, pues en este caso decidió chivarse. Parece ser que Hefesto, cuando recibió la noticia, bueno, se quedó en shock, no se lo podía creer, no entendía cómo Afrodita, que se había casado con él obligada y que claramente su corazón pertenecía a Ares, pues le había engañado con él. O sea, jamás de los jamases se lo hubiera imaginado eso, Hefesto. No, jamás, una cosa, bueno, increíble. En fin, lo mejor que podía haber hecho Hefesto aquí era pues mirar hacia otro lado, dejarlo pasar y ya está. Pero el muy tonto pues decidió tenderles una trampa. Y sí, lo insulto, porque ¿a quién se le ocurre casarse con alguien que no quiere casarse contigo? Y más siendo un dios. Es que, ¿por qué? Él sabía que Afrodita estaba por Ares, estaba coladita por Ares. Él lo sabía, pero bueno, al igual que el resto, pues solo veía a Afrodita como un trofeo que no estaba dispuesto a compartir y ya está. Pues no, chico, no, Hefesto, ahora te jodes. Afrodita corrió a decírselo a Ares y en cuanto Hefesto se fue, se metieron a toda prisa en la habitación para volver a darle al tema. Pero en cuanto se tumbaron en la cama, una gigantesca red hecha con cadenas cayó encima suyo, dejándolos completamente inmovilizados. Habían caído
en una trampa. Entonces Hefesto entró por la puerta en plan, ¡ajá! ¡Lo sabía! ¡Os he pillado! ¡Traidores! No sé qué. Y bueno, y si hubiesen existido las redes sociales, hubiera sacado el móvil para hacer un directo en Instagram y que todo el mundo lo viera, pero como era otra época, pues lo que hizo fue llamar al resto de olímpicos para que presenciaran la pillada olímpica, nunca mejor dicho, de Afrodita y Ares, pues bueno, traicionando a Hefesto. Y bueno, y se burlaran de ellos, ¿no? Su intención era esa, en plan, venid, mira estos, jajaja, reíros de ellos, ¿no? Y hubo risas, sí, pero no hacia Afrodita y Ares, sino hacia él, en plan Hefesto, menudo pringado, cosa que me parece muy mal, la verdad. Pero a ver, o sea, no me da pena Hefesto, o sea, después de todo, pues no me das pena. ¿Que está mal? Sí, que no estoy de acuerdo, sí. ¿Me das pena? Tampoco. Fíjate si se lo tomaron a broma el resto de olímpicos, que hasta el mismísimo Hermes dijo que estaría más que dispuesto a ser inmovilizado con unas cadenas si podía tener el placer de acostarse con Afrodita, aunque él lo dijo 100% en serio. Sí. Quédate con estas declaraciones, después las retomamos, son muy importantes. Cabe decir que Hefesto también recibió algún que otro cumplido por haber conseguido pues, atraparlos de una manera tan inteligente, pero ya está, nada más. Total, que Hefesto pues, se indignó muchísimo y como que bueno, reclamó justicia y que Ares pagara por su traición, ¿no? O no sería liberado. Pero Poseidón al parecer bueno, tenía ganas de que se acabara todo este drama y de que liberara a Ares y le dijo que no se preocupara, que si el dios de la guerra no pagaba por ello, que él mismo pues, lo haría por él, ¿no? Así que bueno, Hefesto ya no tuvo más excusas para mantenerlos ahí encadenados y bueno, accedió a liberarlos y como temía, tanto Ares como Afrodita pues escaparon a toda prisa y se escondieron pues, durante un tiempo esperando a que pasara la humillación. Eso sí, por separado, no se fueron en plan los dos a un hotel divino, no. Uno por un lado y la otra por otro lado. Pero este chisme de cuernos no se acaba aquí, amigui. Cuando Ares y Afrodita regresaron al Olimpo, a pesar de que prometieron no volver a traicionar a Hefesto, su deseo era mayor que cualquier promesa. Aparte que llevaban mucho tiempo sin verse y bueno, estaban más hot que de costumbre. Y para asegurarse de que no los volvieran a pillar, primero de todo decidieron que aunque Hefesto estuviera fuera días y noches, solo iban a verse por la noche, cuando el titán del sol, pues bueno, no estuviera en el cielo y no pudiera verlos, porque sabían que se iba a chivar. Selene, la luna, parecía que, bueno, que en ese aspecto pues era más discreta, o al menos pues se guardaba el chisme para ella y sus amigas. Y segundo, para estar aún más prevenidos y no correr el riesgo de quedarse dormidos, Ares ordenó a uno de sus soldados, /fans, /amigos, llamado Alectrión, que hiciera guardia en la puerta de la habitación y que los avisara cuando Eos, la diosa del amanecer, pues saliera para dar paso a Helios. Así les daría tiempo a separarse, ¿no? antes de ser pillados. Eso les funcionó unas cuantas veces, sí. Pero ¿qué pasa? Que hubo algo que no tuvieron en cuenta, y es que el pobre Alectrión pues también necesitaba descansar de vez en cuando. ¿Y qué pasó? Pues que una de esas noches Ares y Afrodita no fueron los únicos en quedarse dormidos. A Alectrión le despertaron los rayos del carro del sol. Se levantó a toda prisa, en plan, ¡ay, que me he dormido! ¡Ay, la que he liado! ¡Ay, la que he liado! Y claro, en un intento inútil de salvar la situación, entró en la habitación corriendo, dando golpes y los despertó a gritos. Entre el susto que se pegó Ares y el enfado al darse cuenta de que Helios los había vuelto a pillar, porque es que estaba allí, o sea, es que les estaba viendo por la ventana, estaba así en plan, pues castigó al pobre Alectrión convirtiéndolo en una ave, pero no una cualquiera, no. Al ir vestido con su uniforme de soldado, su casco se convirtió en una cresta y quedó tan traumatizado con lo de avisar cada vez que empezara el día que no ha dejado de hacerlo desde entonces. Exacto, Alectrión se convirtió en un gallo. El mismo gallo que canta cada vez que grabo el podcast para que cuente su historia, y espero que después de esto pues deje de hacerlo y esté ya satisfecho. No me importa si saluda de vez en cuando, lo único que yo creo que claramente me estaba pidiendo que contara su historia, su mito, ¿no? Bueno, ya está, pero que puedes saludar si quieres de vez en cuando, que no me importa, si aquí te quieren ya en el podcast.
Estoy hablando con el gallo, por los que no me estáis viendo que me estoy girando. ¿Hay algo que no te he contado de Perséfone? Sí, lo siento. En el 11º episodio, cuando te expliqué el mito de su secuestro, suprimí información importante sobre algo que le sucedió antes de que Hades se la llevara a su reino. Algo muy, pero que muy grave, ya te aviso. ¿Por qué no te lo conté? Por dos motivos. El primero, el drama hay que dosificarlo. Y el segundo, quería esperar a este episodio porque tiene mucho, pero muchísimo que ver con el protagonista del chisme de hoy. Como ya te expliqué, el maldito Zeus violó a Deméter y fruto de esa violación nació Perséfone. Su primer nombre era Core, pero en este mito la llamaré Perséfone todo el rato, ¿vale? Para evitar confusiones. Deméter vivía aterrada con que algún dios le hiciera a su hija lo mismo que Zeus le había hecho a ella y a muchísimas otras. Pequeño inciso, Deméter también fue violada por su otro hermano, por Poseidón, que eso ya os lo explicaré en otro episodio, pero creo que es importante decirlo para comprender el nivel de pánico que sentía Deméter. Total, que Deméter pues siempre estaba con ella, alerta, 24/7, pendiente de cada movimiento de dioses hombres que pudieran acercarse para intentar, pues bueno, ser sus pretendientes, ¿no? Pero ella misma se dio cuenta de que eso era un sinvivir y muy difícil de controlar y necesitaba, pues, alguna certeza o algún tipo de información para asegurarse de si le iba a pasar algo a su hija o no, y de cómo podía evitarlo o de si podía evitarlo, porque claro, el miedo y la incertidumbre que sentía Deméter eran insoportables. Deméter, además de todo eso, también tenía miedo de que Eros, el dios del amor, de las flechitas, disparara pues alguna de estas flechas de amor a los pretendientes de su hija y que se volvieran locos, se pelearan por su amor y se liara pues la de Dios, porque eso es algo que podía pasar, y si no, que se lo pregunten a Troya. Es muy curioso porque Deméter concretamente tenía mucho miedo de que uno de los pretendientes de su hija fuera Hefesto, el dios herrero. De algún modo, bueno, pues sabía que tarde o temprano pues, su hija tendría un marido, pero en ningún caso quería que fuera cojo. O sea, al parecer, el marido de su hija tenía que andar sin dificultades, ¿no? O sea, quería que no le hiciera daño y que no fuera cojo. Eran sus dos prioridades, lejos de querer defender a Hefesto, así que es un poco discriminatorio lo de no querer que te tenga un marido cojo por el mero hecho de ser cojo, pero bueno, no sé, todo esto se explica en los poemas dionisíacos, no me lo estoy inventando, o sea, que por cierto, Hefesto era cojo porque de la hostia que se metió cuando su madre, la diosa Hera, lo lanzó Monte Olimpo abajo, pues bueno, se fastidió una pierna. Total, que para intentar resolver sus dudas, pues decidió ir a visitar a Astreo, que era un titán de segunda generación, hijo del titán Crío y de una hija del mar, Euribia. Astreo, junto con Eos, que era la diosa del alba, ¿no? la que da paso a Helios con su carro del sol, la que anuncia el inicio del día, tuvieron gemelos que eran literalmente dos estrellas, Héspero y Eósforo, que eran pues la estrella del atardecer y la del amanecer, que bueno, que no dejan de ser el planeta Venus, ¿no? Cuando se ve pues en algunos amaneceres y algunos atardeceres, sin más. Pero quedémonos con Astreo. ¿Quién es este tío? ¿Y por qué es padre de dos estrellas? Y más importante aún, ¿por qué Deméter quería visitarlo para preguntarle cosas sobre el futuro de su hija? Pues porque Astreo era literalmente, ojo cuidado, el astrólogo de la mitología griega. Tal cual, Astreo significa astro o estrellado y, entre otras cosas, pues tenía poderes proféticos. Se llama Astreo, que significa astro y puede ver el futuro, por lo tanto es tu astrólogo de confianza, el astrólogo de los dioses, y quizá no te echaba las cartas, pero sí que tenía una bola de cristal, o sea, pero tal cual. Mira, yo te cuento cómo fue el momento, cuando Deméter fue allí. Deméter llega al sitio este en el que está Astreo, la reciben pues Astreo y sus dos estrellas, sus dos hijos, que son súper amables con ella, le ofrecen comida, bebida, porque la ven muy triste, pero ella no quiere ni comer ni beber, ella quiere respuestas, saber qué va a pasar con su querida hija. Así que Astreo pues dice, vale, pues ni te preocupes mi reina, que voy al lío. Un sirviente le trae una esfera, ¿no? Bastante grande, una bola enorme, desde la que se ve
todo el universo, todo el cosmos. Era preciosa, la pelota esa, total, que la hace girar durante un rato, mientras pues observa ahí, todo concentrado, Astreo en plan, ¿sabes?, mirando la pelota, hasta que en un momento dado dice, vale, ya está, ya sé lo suficiente, ¿no?, y le devuelve la pelota a su sirviente que se la lleva y la guarda, ¿no?, y entonces Astreo mira a Deméter a los ojos y le suelta toda la profecía. Le dice, Deméter querida, tengo dos noticias malas y una buena, ¿por cuál empiezo? Y Deméter, por las malas siempre. Y dice, ok, alguien pretende robar a tu hija y otro pretende violarla. Y claro, Deméter en plan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y la buena? La buena es que serás diosa de los frutos. Y esto como que la pone un poco más contenta. O sea, como que no sé si es que se había acostumbrado un poco a las tragedias, pero de algún modo pudo encontrar, nada, un atisbo de felicidad entre esas terribles noticias, que tampoco es que le diera igual lo otro, simplemente que, bueno, pues se dice que le puso un poco contenta de manera muy momentánea, O sea, y obviamente el diálogo no fue así tal cual, esta es mi adaptación, pero el texto original decía así, Astreo le decía, Deméter, amante madre de tu hija, cuida de Perséfone, de un raptor nupcial que a ocultas pretende robar a tu hija inviolable, pues la luna aparece despojada de su brillo, sin luz, bajo un cono de sombra. Inténtalo si los hilos de las moiras pueden ser persuadidos. Pronto verás llegar imprevistamente, en lugar de una boda, a un violador de brutal aspecto y engañosa mente, un bastardo esposo. Pues veo que Ares, hurtador de novias, transita el centro poniente en conjunción con Pacia, y que entre ambos se levanta el dragón. Pero te juzgo dichosísima. Tú, en las 4 regiones del cosmos, serás conocida como la diosa de ilustres frutos, pues agraciarás con tu simiente al cielo infecundo, porque la Virgen Astral extiende su mano repleta de espigas en el lote de los padres de tu hija. Todas estas cosas, todas estas justificaciones, es decir, la justificación de cada profecía de pues veo que Ares está no sé qué, pues veo que la luna no sé cuántos, pues veo que la Virgen Astral no sé cuántos, esto es él literalmente pues fijándose en cómo estarán las constelaciones y leyendo un poco el horóscopo, o sea, es el mismo rollo, por eso digo que es el astrólogo de la mitología griega, porque dice, vale, aquí veo que la luna estará no sé qué, por lo tanto, esto significa que pasará no sé cuántos y que entre las 2 constelaciones emerge el dragón y no sé qué. Sí, total, que Deméter dice, vale, tengo que intentar que a mi hija no le pase nada, ¿no? Total, que se va para su casa y le dice a su hija, a Perséfone, haz las maletas, cariño, que nos vamos. Y ojo, cuidado aquí, porque en esta versión Deméter tiene ni más ni menos que un carruaje tirado por 2 dragones. Me río yo de los Targaryen, yo no sabía eso, este detalle de los dragones, yo no lo sabía. Y ahora con este detalle de los dragones me encaja mejor lo que pasa después. Llegan a una cueva, ¿vale?, muy alejada, Perséfone se esconde dentro y los 2 dragones se quedan fuera custodiando la entrada. Quien también se queda con ella, iba con ellas en el carruaje, es su nodriza, que estaba viciadísima a hilar, a hacer calcetines, todo el día haciendo calcetines. Y Deméter pues se va, y las deja allí y se va. Y total, que una noche, mientras los dragones vigilaban la entrada, y la nodriza tejía y tarareaba mientras Perséfone dormía, un dragón desconocido pasó desapercibido arrastrándose entre los 2 dragones de Deméter, llegó hasta la cama de Perséfone, se acostó a su lado y la besó. ¿Hace falta que lo diga? ¿Es necesario que diga quién era este dragón? Sí, amigos, sí, era Zeus. Y da igual que fuera su padre, a ese desgraciado le daba igual absolutamente todo. Y con ese beso, con ese simple contacto, Perséfone se quedó embarazada de su puñetero padre. La peor pesadilla de Deméter se había cumplido. Horrible. Pero, por otro lado, el mayor sueño de Zeus
también se cumplió. Tócate las narices, ahora lo entenderás. Perséfone dio a luz a un bebé que tenía como 2 cuernecitos, ¿vale? Uno en cada lado, super cute, todo hay que decirlo, y que Zeus pues se llevó al Olimpo nada más nacer, o sea, con toda el ansia, o sea, como quien espera que aparezca su maleta en la cinta del aeropuerto. O sea, nació el niño y para mí, me lo llevo para el Olimpo. Este niño recibió el nombre de Zagreo. No os pongáis nerviosos los que habéis jugado al videojuego ese en el que aparece este personaje con este nombre, ahora veréis. Y nada más pisar el monte de los dioses, pasó algo tan increíble como espeluznante. El pequeño Zagreo, bajo la atenta mirada de su padre Zeus, escaló su trono hasta llegar arriba, se sentó encima con sus piernecitas colgando y, como si fuera su padre, con una de sus pequeñas manos agarró el trueno celestial y con la otra los rayos. O sea, ¿qué fue eso? Zeus se quedó loquísimo, parecía que delante suyo tenía ni más ni menos que a su posible sucesor. Y a diferencia de su padre, Cronos no había recibido ninguna profecía que dijera que lo mataría o le robaría el trono, así que en ese momento sintió más orgullo que miedo, pero tampoco le dio tiempo a sentir lo contrario, ¿no? A decir, no, pues ahora me da miedo, porque, oh, sorpresa, la diosa Hera se enteró de que había un nuevo bastardo, hijo de su marido, con otra que no era ella, en el Olimpo. Y eso no lo podía permitir. Y la lió que flipas aquí Hera, todo hay que decirlo. O sea, estaba tan furiosa que liberó a los mismísimos titanes que Zeus había encerrado en el Tártaro después de derrotarlos en la Titanomaquia y los envió al Olimpo a que mataran a ese niño y a cambio ella pues les otorgaría la libertad definitiva. O eso fue lo que les prometió. Hera se las apañó para que Zeus pues no estuviera cerca cuando los titanes escalaran el monte de los dioses y consiguieron llegar hasta el pobre Zagreo, que estaba entretenido viendo su reflejo en un espejo que seguramente se lo dieron ellos mismos para distraerlo. Los titanes llevaban consigo un cuchillo enorme del mismísimo Tártaro y con eso lo descuartizaron, después lo cocinaron y después se lo comieron. Sí, y una vez comido, se fueron. Se notaba que los titanes le tenían muchas ganas a Zeus. O sea, querían vengarse y joder si se vengaron. Madre mía, lo único que dejaron entero de su hijo fue el corazón, que lo encontró Atenea. Ella escuchó gritos, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. No habían los titanes y solo había ahí pues, el corazón, que lo recogió y se lo entregó a Zeus, que no tardó en descubrir que los que habían cometido ese terrible asesinato al hijo más fuerte y poderoso que había tenido nunca, a su única esperanza de poder tener un sucesor, habían sido los titanes. Y como era de esperar, Zeus los reventó a truenazos y los redujo a cenizas. Hay una versión que dice que de los restos de los titanes, junto con los de Zagreo que habían ingerido, nacieron los humanos, nosotros. Sí, con la inocencia y la pureza de ese bebé dios, pero también con la maldad de los titanes. Puede que te haya trastocado un poco este mito de Zagreo, ya que es probable que si conoces su nombre es por un videojuego y creas que era hijo de Hades, que hay alguna versión que así lo dice o que incluso lo identifican como el propio Hades también, pero por mucho que nos atraiga la idea de que Hades y Perséfone tuvieran un hijo, para mí la versión más consistente es que Zagreo era hijo de Zeus. Eros, el dios del amor, puede ser hijo o bien de Caos, es decir, una de las primerísimas creaciones y por lo tanto hermano de las mismísimas Gea, Nix y de Erebo y Tártaro, o bien de Afrodita, diosa de la belleza, junto con Ares, el dios de la guerra, y por lo tanto, pues una divinidad más nueva, es decir, o un primer ser o un dios más, ¿no? En el primer episodio yo te comenté que para mí tendría más sentido que fuera hijo de Caos, porque eso significaría que habría existido el amor desde el inicio de los tiempos. Pero en el mito que te voy a contar hoy es hijo de Afrodita, al igual que otros dioses del amor. ¿Por qué no, amigui? Eros no es la única deidad del amor.
Para empezar, tenía un hermano gemelo que se llamaba Anteros, que, como su nombre deja intuir, era literalmente anti-Eros. O sea, lo odiaba con toda su alma. Nunca mejor dicho alma en este episodio. ¿Por qué lo odiaba con toda su alma? Pues porque Anteros era el dios del amor correspondido. Y algo que hacía su hermano muy a menudo era disparar una flecha de amor en vez de dos. Así que el mundo se llenaba de humanos con el corazón roto porque Eros había hecho que se enamoraran de una persona, pero no que esa persona también se enamorara de ellos. No era algo recíproco. O incluso a veces, como Eros tenía las flechas doradas que eran de amor y las flechas de plomo que eran de odio, lo que hacía era disparaba estas últimas a uno y las de oro a otro. Y entonces lo que pasaba es que dejaba a uno enamoradísimo perdido de otro que lo odiaba con todo su ser. Entonces lo que hacía Anteros era básicamente, tal cual, literalmente, hacer sentir mal a los que rechazaban a alguien que se había enamorado de ellos. Así que si alguna vez te has sentido mal por no amar a alguien que te ama, es literalmente Anteros que estaba allí en tu oído diciéndote: mala persona, eres mala persona, tienes que amarlo, pero ¿cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres? Egoísta, mira cómo lo haces sufrir. Es Anteros ahí, dando por saco. Anteros era el protector de los rechazados, literalmente. Pero espérate, que aún tuvieron otro hermano, Hímero. ¿Alguna vez has sentido un deseo muy fuerte hacia una persona, pero que a los 2 días se ha desvanecido? El deseo, no la persona. Pues si te ha pasado eso, es porque tenías a Hímero pululando alrededor tuyo. O sea, básicamente él era el dios del deseo carnal, inmediato e impaciente. Hay varias versiones y no mucha información clara sobre estos dioses del amor, que su nombre conjunto era Erotes, pero yo estos 3 primeros siempre los he considerado hijos de Afrodita con Ares, porque al ser su padre el dios de la guerra, ¿no?, una divinidad súper impulsiva, pues bajo mi punto de vista justifica lo caóticos que son Eros, Anteros e Hímero, que uno hace lo que le da la gana con las flechas, el otro persigue a su gemelo para hacer sentir mal a los que no se han enamorado, y el otro es sexo ahora o nunca. Pero no son los únicos erotes, Cuidado, también estaba Himeneo, que era hijo de Afrodita, pero con Dioniso, el dios del vino y de la fiesta. Himeneo era el protector, precisamente, de los que mezclaban el amor y la fiesta, es decir, de las bodas. Himeneo era el dios del amor que iba a todas las bodas. ¿O no? Si tú te casabas y debajo del arco ese nupcial con flores y esas cosas estaba Himeneo, pues tu matrimonio sería un éxito. Pero si no estaba allí, lo siento mi rey, pero tu matrimonio estaba destinado a durar menos que una amante de Zeus localizada por la diosa Hera. Pero Afrodita y Dioniso tuvieron otro hijo que se encargaba de los que mezclaban amor y vino, es decir, de los que no habían superado un amor fallido. Su nombre era Poto. Me hace gracia que sea Poto, el dios de los que mezclan amor y vino, porque cuando bebes mucho alcohol, potas. Poto era el dios del amor nostálgico, pero eso no solo incluía a los que echaban de menos a una expareja, sino también a los que habían perdido a un ser amado, ya fuera porque se había roto la relación o porque básicamente había muerto. Es curioso porque estos 2 hijos de Dioniso con Afrodita, de algún modo estaba Hímero, que era el que estaba recordando lo bien que pasaba Dioniso, que se lo pasaba Dioniso con Ámpelo, ¿no?, su amante sátiro, o el sátiro del que estaba enamorado, y después estaba pues Poto, que era el que, bueno, lo que le pasó a Dioniso después cuando se le murió Ámpelo, ¿no?, que lo pasó fatal, ¿no?, que es el amor nostálgico. Y para cerrar el grupo de los erotes, o como los llamo yo, la boy band del amor, también está Hermafrodito, que realmente pues con Hermafrodito ya no sería una boy band, tendría que ser algo pues más neutro, porque como ya te conté en el episodio de Hermafrodito, se fusionó con una ninfa y pasó a ser un dios intersexual. Y como dios del amor, pues era el protector de las personas de género fluido. Pero insisto en referirme a este grupo de dioses del amor como banda musical, porque hay otro miembro
u otros miembros, porque no queda claro si es uno o varios, que se llama edílogos, pero que no lo considero un miembro más como tal, porque literalmente son las letras, o sea, son las lyrics de las canciones de esta love band. Básicamente, edílogos es la personificación de lo que se expresa en las canciones, poemas, cartas de amor, etcétera, que se envían los enamorados. Obviamente ahora también se incluirían pues WhatsApps, DMs de Instagram y cosas bonitas que digáis a través del medio de comunicación que sea. Ahí está edílogos. O sea, lo que sale de tu corazón y se plasma en el DM, por ahí ha pasado edílogos, inspirándote, diciéndote, dile cosas bonitas. Y seguramente te estés preguntando, pero vamos a ver, Paul, ¿no hay ningún dios del amor sano? Porque hasta ahora todos son dioses de un amor jodido, ¿no? De sentirte mal, de confusión, de rechazo, y a veces, muy de vez en cuando, puede ser recíproco. Y la respuesta es no, no hay ningún dios del amor sano. Pero yo creo, mi opinión, es que el pic del amor, el mejor amor, la mejor relación, es la que no ha necesitado de la presencia de ninguno de estos dioses. O sea, hablando en términos actuales, podríamos catalogar a estos dioses como los dioses del amor tóxico, porque no dejan de ser dioses, ¿eh? Y los dioses, ¿qué hacen con nosotros, los humanos? Jugar. No quieren ayudarnos siempre. Hay veces que sí, que dicen los dioses del amor, Eros dice que sí, que nos quiere ayudar, que no sé qué, Afrodita también lo dice a veces, pero les gusta mucho jugar y vernos sufrir. Somos su reality, su entretenimiento. Bueno, y estos son los erotes, ¿vale? Pero el más famoso, el Justin Timberlake del grupo, es Eros, Cupido, para los romanos. Había un hombre que se llamaba Tiresias, que un día, mientras paseaba por el bosque, se topó con dos serpientes enrollándose, pero no enrollándose en plan dando vueltas entre ellas, sino copulando, haciendo trusqui-trusqui. Quizá Tiresias tuvo envidia, porque a diferencia de ellas, pues no tenía a nadie con quien enrollarse, o simplemente pues era mala persona y ya está, porque Tiresias decidió apalearlas con un bastón. No me extraña que nadie quisiera estar contigo, Tiresias, querido. Pero este odiador de serpientes no iba a salir indemne de semejante crimen. Como ya te he dicho en anteriores episodios, todos los dioses y diosas tenían sus criaturas Faps, sus animales protegidos, y entre los de la diosa Hera estaba la vaca, el pavo real y la serpiente. Así que efectivamente la diosa del matrimonio castigó a Tiresias, pero no como te imaginas, amigui. Ni lo mató, ni lo volvió loco, ni lo convirtió en una piedra, nada de eso. Lo que hizo fue transformarlo en mujer. Y te preguntarás, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Acaso ser una mujer era un castigo para la diosa Hera? Pues desde luego que en esa época sí, ya que prácticamente pues no tenían derechos y eran usadas como moneda de cambio y para reproducirse y ya está. Pero Hera lo transformó en mujer principalmente para hacerlo su sacerdotisa y así aprender a respetar a sus animales sagrados. Básicamente el castigo fue servirla. Pero en un giro de los acontecimientos, Tiresias, 9 años después de haber apaleado a esas pobres serpientes, se las volvió a encontrar en el bosque, en las mismas circunstancias, en plan comiéndose enteras, y eran las mismas, o sea, exactamente las mismas dos serpientes. ¿Y qué crees que hizo Tiresias? ¿Qué crees que hizo? ¿Les pidió perdón? ¿Les dijo, oye, serpientes, lo siento mucho, perdónenme? ¿O pasó de largo y ya está? Ninguna de las dos cosas. Lo que hizo fue apalearlas de nuevo. Sí, pero ¿por qué? ¿Acaso no había aprendido la lección? Pues el tema está en que Tiresias sumó 1 más 1. Llegó a la conclusión de que si golpearlas lo convirtió en mujer, pues hacerlo de nuevo lo convertiría en hombre, en plan como si fuera un botón o control Z. Y aparte él es lo que quería, quería volver a su estado original. Y quizá te parezca una conclusión estúpida, pero funcionó. O sea, Tiresias recuperó su forma anterior y volvió a ser un hombre. Cabe decir, pero,
que en la versión del poeta Ovidio, que narra esto en la Metamorfosis, no dice que estos cambios fueran obra de la diosa Hera, simplemente dice que pasó así y ya está, sin más, o sea, sin atribuírselo a ninguna divinidad, a ninguna divinidad ni nada. Un poco perezoso, para mi gusto, Ovidio, tengo que decírtelo, pero si eres de los que necesita encontrarle el sentido a todos los mitos, no te preocupes, amigui, que para eso estoy yo aquí. Y quizá Hera lo cambió de nuevo por esto que te voy a contar ahora. Un día, Zeus y Hera estaban discutiendo sobre quién podía sentir más placer en las relaciones sexuales. Zeus decía que las mujeres sentían más y Hera decía que no, que los hombres sentían más placer. Porque yo creo que la diosa Hera pensaba, vamos a ver, si mi marido está obsesionado con el sexo, que tiene que enrollarse con todas las criaturas que habitan en el mundo, es porque los hombres tienen que sentir una de placer increíble, porque yo no tengo esa necesidad todo el rato, ¿no? Yo creo que a esa conclusión llegó la diosa Hera. Pero la diosa, para salir de dudas, porque no se ponían de acuerdo, no había manera de que uno convenciera al otro, pues dijo, mira, tenemos que resolver esta discusión, así que vamos a preguntárselo a alguien que haya sido ambos, que haya sido hombre y que haya sido mujer. Y pensó, pues, en Tiresias. Y yo creo que aquí, pues, dijo, voy a convertirlo de nuevo en hombre, porque sé que es lo que quiere, para asegurarme el triunfo de la discusión. Esto es lo que me invento yo para darle sentido al control Z de Tiresias, volviendo a ser hombre, ¿eh? Zeus aceptó que fuera él, ¿no? Tiresias, quien diera el veredicto, y entonces, pues, lo hicieron venir. Pero, para sorpresa de Hera, cuando le preguntaron quién sentía más placer, si un hombre o una mujer, Tiresias, al instante, o sea es que apenas acabaron de formular la pregunta, que él ya respondió diciendo que sin ninguna duda la mujer sentía más placer. Hera se enfadó muchísimo, se pilló un rebote que flipas y castigó de nuevo a Tiresias, pero no como la otra vez, sino que esta vez directamente le quitó pues uno de sus sentidos, le privó de la vista, lo dejó ciego, vamos. Zeus no estuvo nada de acuerdo con la reacción de su esposa, mira quién habla, como si él nunca se hubiese propasado con un castigo, pero como los dioses no pueden cancelar los castigos de otros dioses, o sea, si una diosa o un dios le pone un castigo o le concede un poder a otra criatura, mortal, ninfa, lo que sea, pues no puede venir otro y quitarle este poder, no. Lo que sí que puede hacer, pero es, en el caso de querer contrarrestar un castigo, pues ofrecerle algo pues positivo, ¿no? Que es lo que hizo Zeus, que decidió bendecirlo con el poder de ver el futuro. Y así fue como Tiresias se convirtió en adivino. De hecho, uno de los mejores y de los más solicitados, porque a diferencia de otros adivinos y oráculos, sus respuestas eran claras, o sea, y se dejaba de enigmas, ni hostias y rimas indescifrables, pero sí que es verdad que por muy claro que fuera prácticamente siempre, no siempre lo entendían. Pero eso ya no era culpa suya, ¿eh? Ya está aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mi libro Hades, el dios menos malo, y a mi libro Hércules, el héroe que no quiso serlo, y a mi otro libro que aún no ha salido, falta muy poquito, faltan menos de 20 días, nada, un par de semanitas faltan, de Sísifo, el hombre que engañó a la muerte, que podéis comprar los tres, ya este último también en preventa en el link de la descripción de mi perfil. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.